Se materializaron los pronósticos de Estados Unidos sobre la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo reaccionará la potencia norteamericana? En el pasado, la inteligencia estadounidense y sus tomadores de decisiones en política exterior habían sido criticados por errar en sus predicciones. Fue el caso de cuando afirmaron la existencia de armas de destrucción masiva en Irak a inicios de este siglo, y fue el caso más reciente del bochornoso final de la ocupación estadounidense en Afganistán en agosto del año pasado. Esta vez fue distinto. Desde finales del año pasado, funcionarios del gobierno y el mismo presidente Joe Biden venían advirtiendo que Rusia se preparaba para invadir Ucrania y las posibles estrategias que utilizarían. Revelar información de inteligencia es algo muy raro para un gobierno estadounidense y se cree que esto lo hicieron esta vez como parte de una estrategia para evidenciar al gobierno ruso con el objetivo de disuadirlo o tal vez para debilitar su credibilidad ante su nación y ante la comunidad internacional, ya que el gobierno de Putin venía negando esas intenciones. Del mismo modo que con la confianza el gobierno estadounidense se atrevió a afirmar que Rusia invadiría Ucrania, es probable que han preparado estrategias sobre cómo reaccionar ante este evento bajo posibles escenarios. Pero, como es de esperar, esa es una información que buscarán guardar en secreto y puede variar ante circunstancias cambiantes y un ambiente tan lleno de incertidumbre como el actual. Ya sabemos que desde inicios de esta semana se aplicaron sanciones económicas y diplomáticas a Rusia. Ayer se agregaron más. Esto con el fin de disuadir al Kremlin y además como represalia por la invasión a Ucrania. Sin embargo, respecto a las sanciones económicas, se venía diciendo que tal vez estas no tendrían mayor impacto. Sanciones económicas impuestas desde la invasión a la península de Crimea en 2014 tuvieron un efecto bastante limitado. A decir verdad, la economía rusa más bien se ha fortalecido desde entonces. También ha existido algún grado de desacuerdo con algunas de las medidas disuasorias y ahora que deberían de impactar dolorosamente la economía rusa. Ha sido la reticencia, entre otras, de Alemania debido a la dependencia europea del gas proveniente de Rusia, pero también sucede con la propuesta de restringir el acceso de Rusia al sistema SWIFT. Este es el mecanismo más utilizado para hacer transferencias interbancarias en el sistema internacional. Sobre esto hay bastante desacuerdo entre los aliados de Occidente y entre asesores y expertos. Ayer mismo Biden no incluyó esta medida del SWIFT, como lo hizo con Irán y como lo ha hecho anteriormente en otras economías, infligiendo dolor económico a las sociedades, y efectivamente han sido medidas que han tenido un fuerte impacto en las economías de esos países. Existen varias hipótesis. Entre estas, Biden achaca la falta de acuerdo a que es en Europa donde residen los obstáculos. Entre estos obstáculos es el hecho de que el SWIFT está basado en Bélgica, por lo tanto sujeto a las leyes de ese país y de la Unión Europea. Además, algunos bancos del viejo continente tienen cuantiosas inversiones en Rusia y eso los deja expuestos a crisis que se podrían inducir al sistema bancario de ese país y luego, de manera sistémica, afectar a bancos europeos. Otro de los motivos se relacionaría con el potencial impacto que tendría esa medida de incluir el SWIFT dentro del paquete de sanciones, ya que excluir a Rusia de este mecanismo haría que este país realice sus transacciones interbancarias a través de otros canales, como los mismos que tiene dentro del sistema financiero ruso, como también el sistema conocido como CIPS de China. Esto fortalecería estos otros canales en detrimento de la influencia que Estados Unidos ejerce actualmente en el sistema financiero global
y restaría además valor al dólar como principal moneda de cambio del sistema en transacciones comerciales y financieras. Al momento de concluir este análisis, el 25 de febrero de 2022, el gobierno estadounidense ha anunciado nuevas sanciones económicas sin precedentes. Las medidas están dirigidas a las élites rusas cercanas al presidente Vladimir Putin, los bancos estatales y diferentes compañías que prácticamente abarcan todos los sectores de la economía rusa. Estados Unidos y sus aliados europeos y asiáticos buscarán bloquear las exportaciones e importaciones de ese país, en particular el aprovechamiento de materiales para la industria de alta tecnología rusa, que también afectaría el sector de defensa de esa nación. Como afirman diferentes medios de comunicación, es la primera vez que un gobierno estadounidense promueve sanciones de este calibre para un país del tamaño territorial y de la economía rusa. A juzgar por el hecho de que Rusia venía aumentando sus reservas internacionales de divisas, se estima que tienen alrededor de 650.000 millones de dólares, y asegurando la dependencia europea a sus recursos naturales, hace suponer que la estrategia del Kremlin seguramente ha anticipado un desenlace con sanciones de Occidente y que algunas de estas medidas tienen limitaciones y tal vez son capaces de resistir y hacerse de la vista gorda. Está por verse entonces si las nuevas sanciones tienen mayor poder disuasorio o efectivamente infligir un daño en represalia por la invasión a Ucrania. Y si Rusia de verdad, como prevén algunos analistas, posee la capacidad de aguantar. Eso ya lo veremos en los próximos días o meses. Hasta entonces tendremos mayor claridad. Por otra parte, desde el plano militar, algunos expertos en política de seguridad y defensa de Estados Unidos en Europa han comenzado a especular sobre qué estrategias podría adoptar el gobierno de Biden frente al desarrollo que está teniendo la crisis. Esto está en función de la estrategia rusa y cómo ésta se desenvuelve. Y al respecto todavía existen algunos nubarrones. Como expuse en un video anterior y analicé con el colaborador del Observatorio de los Estados Unidos, el doctor Constantino Cuyo, del CIAPA, el pasado mes de diciembre, desde hace semanas había poca claridad entre analistas. Algunos expertos esperaban que la guerra fuera focalizada en los territorios de Donetsk y Luhansk, en la región del Donbass. Eso es fronterizo con Rusia, donde dominan los separatistas prorrusos. Sin embargo, desde hace un tiempo, otros expertos vienen sugiriendo que la verdadera intención de Putin es hacer de Ucrania un estado fallido, que lo haga dependiente de Rusia. Dado el despliegue de la invasión de la madrugada del 24 de febrero, hora de Ucrania, y la declaración de Putin de desmilitarizar a esa nación, podría ser una hipótesis fuerte, aunque todavía no se pueden descartar que Rusia tenga por intención anexar territorios como lo ha hecho anteriormente en los últimos años. La mirada ahora está puesta en la reacción militar de Estados Unidos. El experto Aaron West Mitchell, quien fuera subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos entre 2017 y 2019, escribió un artículo recién publicado en la revista Foreign Policy que lo más factible sería aumentar el apoyo militar a Ucrania, sea su ejército, o sea la resistencia que se oponga a la ocupación rusa, aumentando su capacidad con tecnología militar de la cual todavía no disponen. Es lo que ha funcionado anteriormente, argumenta este analista. Es decir, apoyar a la resistencia contra la invasión de Rusia. Funcionó, según este experto, en la guerra de la resistencia afgana contra Rusia,
contra la Unión Soviética en la década de 1980 y en la guerra entre Rusia y Japón entre 1904 y 1905. En una línea similar se pronuncian Alexander Vindman y Dominic Cruz Bustillos, expertos en seguridad y defensa, en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs. Estos analistas coinciden en que se debe aumentar la capacidad militar de Ucrania que permita contrarrestar el poder de Rusia pueda tener en tierra y aire. Pero esto tiene sus propios retos políticos y legales. Al momento de terminar este análisis, según informan corresponsales ante el Pentágono y el Departamento de Estado para la revista Foreign Policy, existe debate dentro de las autoridades y asesores del gobierno de Biden. Por un lado, algunos expertos expresan preocupación de que esta movida pueda agitar la respuesta de Rusia, una potencia nuclear, y esto escalaría el conflicto, y eso definitivamente es algo que se quiere evitar. Por otra parte, existe inquietud acerca de la legalidad de apoyar a la resistencia ucraniana. Algunos asesores del presidente Biden sugieren que una decisión de este tipo debería tener la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Se podría pensar de que encontrarían división dentro de los republicanos, como ha enfrentado Joe Biden en otros sectores de política pública. No obstante, en esto, el Partido Republicano está bastante dividido. Existen congresistas republicanos que más bien apoyan un fortalecimiento de la resistencia ucraniana y han propuesto un paquete de medidas denominado Never Yielding Europe's Territory, que se traduciría como nunca ceder el territorio de Europa, lo que busca procurar recursos económicos del gobierno estadounidense para proveer a la resistencia de Ucrania con armamento militar de alta tecnología. Pero expertos en derecho internacional han argumentado que esta estrategia podría interpretarse por parte de Rusia como una agresión de Estados Unidos, muy cerca de su zona de influencia, lo que podría también hacer escalar el conflicto. Eso es otra hipótesis. Y por lo tanto, una preocupación sería que el conflicto escale otra vez de manera incontrolable entre ambas potencias nucleares. Al momento de terminar este análisis, se están dando nuevos acontecimientos y existen todavía muchos nubarrones que dejan ver con poca claridad estrategias, especialmente desde el punto de vista militar de Estados Unidos, pero también desde el punto de vista económico, dadas las implicaciones que las medidas, las sanciones económicas tendrían para los socios occidentales, incluyendo Estados Unidos, como también para la economía global. Esto continuará en los próximos días, iremos teniendo más información y tal vez un poco más de claridad al respecto. Muchas gracias.